Continuamos con más AMA Noticias y nos metemos en la columna de salud universitaria. Como siempre, recibimos a un profesional o a una profesional de salud universitaria para poder abordar distintos temas. En la jornada de ayer, lo decíamos en los títulos, se conmemoró el Día Mundial de la Voz y es por eso que está junto a nosotros Silvia Russo, que es fonoaudióloga integrante del equipo de salud universitaria. Silvia, un placer, ¿cómo está? Hola, buenos días, Sergio. Muchas gracias. Buenos días a toda la audiencia de SAMA. Bueno, muchas gracias por venir y por venir a hablarnos de la importancia del cuidado de nuestra voz. Bueno, sí, en primer lugar, ayer se conmemoró, como bien dijiste, el Día Mundial de la Voz, hace de 1999, que estos eventos se hacen precisamente para concientizar y prevención a aquellas personas que tienen exceso del uso de la voz, es decir, los profesionales y los que tienen más riesgo, que son los docentes. Bien, dijiste precaución, eso es fundamental en todo esto, ¿no? Prevención. Sí. Es lo más importante para... Conciencia, conocimiento del aparato fonador y la prevención. Es decir, conocer, es decir, concientizar de la importancia que es la higiene vocal, la prevención para evitar lesiones. Bien, ¿y cuáles son, primero te pregunto, por esos cuidados más específicos y que se recomiendan a la hora de abordar este tipo de situaciones? Sí, sobre todo la higiene vocal, empezando por ahí. Es decir, hay una serie de cuestiones que hay que tener en cuenta, como el exceso de alcohol, el exceso de tabaco, no ingerir bebidas demasiado frías ni demasiado calientes, porque si el aparato fonador está revestido por tejido, es decir, los aritenoides que están por encima de las cuerdas vocales, por el mismo tejido que recubre el tubo digestivo. A veces uno no le toma importancia a eso, pero las bebidas, digamos, muy calientes irritan la mucosa y se organizan los tejidos y se ponen muy congestivos y producen alteraciones de la voz. Es en el aspecto orgánico, por decirte, de no tomar bebidas excesivamente calientes, ¿sí? Como irritantes también, que alteran la mucosa de ese tejido. Sí, hablas de limpieza bucal, además, que quizás llama la atención porque muchas veces desde la ignorancia no se relaciona todo esto con lo que pueden ser directamente las cuerdas vocales, y es un todo. Sí, sí, exactamente. No es la cuerda nomás que vibra ahí, hay toda una serie de factores que alteran la emisión de la voz, desde factores endocrinos, psicológicos, psicosociales, orgánicos, etcétera. Muy ¿Sí? bien. Muy bien. ¿Cuáles son Bueno, y el higiene, lo que te decía también, eso de la ingestión de bebidas, no exceso de alcohol, no exceso de tabaco, abusar del tono óptimo que uno tiene, es decir, más allá de los gritos, por ejemplo, en un aula, un docente. Bueno, hay varios factores y muchos de lo que hace la higiene vocal. Bien, iba a preguntar por eso específicamente, ¿no? Los y las docentes en una situación de clase, y aunque no lo parezca, con el pasar del tiempo seguramente hay un desgaste muy importante de su voz y tiene que existir este cuidado permanente. Exacto. ¿Cuál es la recomendación en cuanto a los cuidados y visitas médicas del tiempo que debe pasar de una visita a la otra? Bueno, generalmente los síntomas que presentan es la fatiga. No llegar, por ejemplo, con su voz al término del día jueves, por ejemplo. Si comienzan el lunes, llegan al fin de semana agotadas, con carraspera frecuente, remolino mucoso. Eso, bueno, son uno de los primeros síntomas como para acudir a la fonoaudióloga. Bien, bien. ¿Y ahí aparece la difonía? ¿Es parte de todo esto? ¿Es una señal a tener muy en cuenta? Sí, son síntomas a tener en cuenta. Después eso se corrobora con el examen perceptual de la voz, que es lo que hago yo al ingreso docente, después de una anamnesis, le hago el examen perceptual de la voz y a la vez lo cotejo con la videofibrolaringoscopía, es decir, lo funcional con lo orgánico. ¿Sí? ¿Cómo es ese trabajo? Nosotros, sí. Yo llevo, por ejemplo, una prevalencia de 200 ingresos docentes y he detectado el 25% de disfonías, de las cuales 5% son de causa orgánica y el 20% causa funcional. Orgánicas son aquellas que ya tienen lesiones en la cuerda vocal y funcionales son lo que tiene que ver con la función. Las dos generalmente obedecen a la carga del abuso de la voz. Y los daños que se producen por utilizar tanto la voz y quizás no tener los cuidados correspondientes, ¿son irreversibles? ¿Cada caso es específico?
hay situaciones que nos marcan que tenemos un límite que ya no podemos pasar. No, generalmente, y gracias a la Fono y a los médicos, por supuesto, especialistas, sí son todas reversibles, la mayoría, salvo caso de ingresos que se han detectado de alteraciones estructurales, que se llama. Esas alteraciones estructurales son aquellas que uno ya trae, que en realidad en las preocupaciones no deberían ingresar a la docencia porque con el uso de la voz sí o sí van a caer en un desgaste, en una fatiga vocal o en alguna lesión. Bien. Pero bueno, el que quiere y tiene la motivación de ser docente, con los cuidados, la idea es que no genere más lesiones. Silvia, aprovechando esta oportunidad y la posibilidad de hablar de este tema tan importante, ¿cómo están trabajando en salud universitaria? ¿Cómo es no solamente el trabajo con los docentes? Estimo que quizás también hay posibilidad de poder acercarse a tener algún tipo de atención. ¿Cómo lo abordan? Bueno, en realidad atención no hacemos porque no contamos con los medios, lamentablemente. Yo en mi caso no cuento con los Bien. medios. Solo sí tengo el equipo de audiología, que es mío, y sí hacemos en ese caso las audiometrías. El resto de los estudios no los podemos hacer. Entonces sí hacemos, por ejemplo, hago el examen perceptual de voz y la videofibro, que es la que pedimos y trae el docente, ¿sí? Bien. Y atención por consulta, sí, generalmente va alguien por consulta, inclusive cuando yo noto que tiene una lesión, lo que hago es hacerle docencia, darle la concientización que tiene que tener del cuidado de su voz y dónde y qué tiene que hacer. Es decir, Claro. no es que les digo, sí, tenés tal patología y se van. Les hago, digamos, una speech de un poco de docencia, digamos, y les sugiero que tiene que ser el tratamiento foniátrico y en la medida que pueda, que vuelva a verme al cabo de 3 meses o 6 meses. ¿Sí? Excelente. En realidad, lo interesante sería que nosotros, de salud universitaria, tuviéramos un contacto o un trabajo articulado con la RT. Bien. Porque viste que la RT se Sí. ocupa de los periódicos. Y bueno, entonces, en ese caso, ellos deberían pedir un listado de lo que hemos detectado y hacerle un control periódico, porque ellos deben encargarse de eso. Entonces sería ahí fantástico, porque es como que va cerrando todo. Pero bueno, lamentablemente no lo tenemos a eso. Perfecto. Entonces por ahí se pierde, pero bueno, yo le genero la conciencia al docente que tiene eso, digamos, le muestro la lesión que tiene y se comprometen, se dan cuenta que tienen que hacerlo y por suerte yo creo que todos toman conciencia y hacen el tratamiento. Claro, cuidar la herramienta. Sí, la como se mayoría suele te digo decir. que de los docentes no tienen una correcta respiración, si bien tienen una cátedra, pero parece que, bueno, por ahí un poco insuficiente o no la practican, no tienen una correcta respiración, que es uno de los factores que incide para la buena vibración de la cuerda, porque la cuerda tiene que contactar en todo el borde de su extensión. Si no tenés un buen ingreso de aire, no hay una buena vibración para que contacte el borde de las cuerdas. Claro. Porque si contacta en 2 puntos, eso se termina lesionando, ¿sí? Y lo que hay que evitar es lesionar el borde libre de la cuerda. Perfecto, perfecto. Bueno, Silvia, muchas gracias por Bueno. venir y por todos estos consejos que además les queda no solamente a los docentes, a nosotros, sino a Bueno. todos los televidentes, y la importancia del cuidado de la voz y la visita recurrente al médico correspondiente, además, ¿no? Bien. Siempre recomendarlo. Sí. Bueno, Sergio, un gusto Un entonces. placer.